En una época en la que las compañías dominaban el mercado de las consolas debido al apogeo de Sony y Nintendo, Sega estaba pasando por un mal momento dado a sus malas decisiones administrativas y comerciales, cosas que dejaron muy en claro con la consola que lanzaron en esos años, la Sega Saturn. No obstante, el 27 de noviembre de 1998, y para todo el globo en 1999, lanzarían al mercado lo que se suponía debía ser la redención de la compañía, la Sega Dreamcast. Más que una consola de sobremesa, parecía más ser una carta de amor a sus consumidores dado a que esta poseía características interesantes y sobre todo, arreglaba mucho de los errores que habían sido queja principal, haciendo bien lo que sus otras consolas hicieron mal, lograr llamar el interés de los jugadores. En sus primeros días de lanzamiento la Dreamcast se vendía como pan caliente, más porque en ese tiempo no tenía alguna competencia, dada la ausencia de Nintendo. Lamentablemente, desde que Sony anunció la llegada inminente de lo que sería el sucesor de su primera PlayStation, mucha de la relevancia y de las ventas que tenía Sega con su proyecto empezaron a bajar de forma preocupante, tal es así, que llegó un punto en el que la mayoría de los consumidores casuales sobre videojuegos casi que ignoraron de su existencia como si nunca había sido anunciada en primer lugar. Todo ello provocó que, para el 31 de marzo de 2001, Sega anunciaba que la Sega Dreamcast estaba oficialmente descontinuada, deteniendo la producción de sus consolas. En total, se vendieron solamente 10 millones de copias, un número que para algunos no sonaría tan malo, a no ser que les dijera el detalle de que la PlayStation 2 tuvo alrededor de 160 millones de consolas vendidas, y la Xbox y GameCube rondaron con por lo menos 20 millones de copias, lo que convierte posiblemente a la Dreamcast de Sega como uno de los peores fracasos comerciales que se haya visto en este ocio. Fueron varios factores los que provocaron su caída, pero el más principal se debió a que muchas desarrolladoras se negaban a distribuir con Sega y su Dreamcast, por el fracaso que resultó el Saturn, uno que le había provocado en ese tiempo que la compañía fuera la menos fiable, moviendo sus proyectos a la PlayStation de Sony al ser la marca más solicitada en el momento, y si no podían, lo hacían a base de su competencia. Las consecuencias tras esto fueron muchas, fue a partir de ahí donde Sega dejaría de producir consolas, enfocándose solamente en desarrollar juegos, mucho contenido descargable que estaba disponible vía internet se encuentra perdido, y solo algunos se pudieron rescatar, o en este caso y a lo que nos trae a este video, muchos videojuegos que se encontraban en pleno desarrollo, tuvieron que frenar su producción, incluso, por motivos muy distintos al que se creía con el fin de la Dreamcast. Acá Karasu 199, y sean nuevamente bienvenidos a este video donde les vendré a repasar un hecho bastante curioso. Se trata del videojuego de los Simpsons el cual, jamás salió a la luz. Y sí, esto no se trata de una creepypasta o de un video choto de tu Cosmópolis, esta historia es real. Pero antes, necesito explicarles los títulos que salieron para la serie, esto es importante para que así algunos que no estén relacionados al tema puedan sentirse mejor explicados para entender el contexto de este tema en concreto, o ya si quieren ir directo al grano, pueden acelerar el video hasta el punto índice que se encuentra en la barra de reproducción. Bueno, sin más empecemos. Eran principios de los años 90, la industria de los videojuegos estaba reñida dada a la competencia entre Nintendo y Sega, y muchos sabían que eso conllevaba a hacer muchos cambios para la cultura popular, y los videojuegos y la animación se llevarían muy bien de la mano si les dijera esto. Cuando la popularidad de los Simpsons se encontraba en su punto máximo, el cual para ese tiempo muy apenas estaba en su tercera temporada, en un movimiento para explotar más la imagen comercial de la serie, se mandaron a fabricar muchos productos que tuvieran que ver con la serie más popular del canal Fox, y los videojuegos no fueron la excepción. En ese tiempo había varios videojuegos de la familia amarilla en el mercado, pues tanto en PC, ordenadores personales, en NES, Sega Genesis, en la Game Boy y hasta incluso en Mac, se han llegado a sacar más de 15 títulos para diferentes consolas, y más de 5 videojuegos en un solo año, estos últimos siendo protagonizados por Bart Simpson, esto debido a que en esa época era entre los personajes más populares de la serie, especialmente por el público juvenil, los cuales lastimosamente hoy en día se recuerdan estos juegos más que nada por su pésima jugabilidad dado al apresurado, inconsistente, injusto, irritante y hasta frustrante mecanismo que se implementó para el desarrollo de sus 4 juegos.
No obstante, el mar de videojuegos anuales de Los Simpson llegó a frenar desde que se lanzó en 1997, Virtual Springfield, un videojuego que más se asemejaba a un simulador en tercera dimensión donde te permitía explorar parte de la ciudad, cual salvo por sus áreas secretas y minijuegos, nunca tuvo un objetivo concreto para completar o terminar el título. No fue sino hasta 3 años después cuando los Simpson planearían su regreso triunfal a la industria de los videojuegos y más si tomamos en cuenta que aún pasaban por su mejor momento hablando de capítulos y tramas de calidad, y lo hicieron con nada más y nada menos que con un juego de boliche. Desde este título para adelante, distintas desarrolladoras tuvieron el permiso de la Fox para prestar su franquicia, de ese modo creando anualmente videojuegos de la familia Medina tal y como lo hacían anteriormente, con 5 juegos en total, 3 siendo lanzadas para el 2001, el otro para el siguiente año y exclusivo para PlayStation 2, y el tercero para el año 2003, siendo posiblemente de entre los mejores videojuegos de los Simpsons. Hasta la fecha, el último videojuego que sacaron para consolas de sobremesa, fue The Simpsons Game, un videojuego que sirvió más que nada para publicitar la película que se avecinaba en 2007, mismo año por el cual la serie volvió esporádicamente en las consolas puesto que desde Hit and Run, no se ha tenido planeado sacar un videojuego de su franquicia durante 3 años. A partir de aquí, la serie ha venido lanzando entregas de sus títulos de forma exclusiva en teléfonos móviles incluyendo una remasterización de su videojuego arcade como forma de celebrar sus 20 años de existencia, que abro paréntesis, parece más un remake cutre y limitado comparado al que se quiso conmemorar. El videojuego que tuvo más suerte y éxito a la vez en este mercado, fue Tap Out, un título que presta características y modalidades similares a juegos como Little Big City, solo que claro pintado de color amarillo pollo. En total, la serie tuvo alrededor de 26 videojuegos, o bueno, eso se pensaba hasta hace unos días, ya que a finales de este año se habría filtrado algo que hizo que muchas páginas de noticias explotaran y más si es que hablamos de una de las consolas más infravaloradas o en todo caso, una consola que para la cultura popular es catalogada como una de nicho. Para ponerlos en contexto. El viernes 18 de diciembre de 2020 a las 4 de la tarde, un usuario denominado Srick, mediante un foro donde se dedican a hablar enteramente sobre la consola Dreamcast, explicó mediante un mensaje que poseía un kit de desarrollo de Dreamcast rota, y preguntó si es que podía publicar los archivos del disco duro ahí. De entre los 8 archivos, lo que más llamó la atención de los jugadores, es que dentro de ellos se encontraba un archivo titulado Simpsons. ¿Pero por qué será? Si uno revisa todas las consolas por las que pudieron tener entre su catálogo algún título de la serie, en ninguna de ellas se encontraba la Dreamcast, por lo que el hecho de que estuviera ese nombre en un kit de desarrollo despertó la intriga de los usuarios. Al principio muchos incluyéndome creían que solo se trataba del mod que salió para Quake 2, esto porque hace mucho tiempo habían hecho un mod para dicho shooter, donde solo reemplazaban los sonidos y texturas cambiándolas por las de Homero. ¿Y cómo culparlos, si hasta en el mismo texto estaba la carpeta donde se nombraba al título? No obstante, reveló algunos detalles interesantes que hicieron que lo anterior dicho se descartara, entre estos, que algunos archivos llamados TTB410 o TTB5, eran juegos que poseían un mecanismo avanzado como si de un videojuego profesional se tratara, así como archivos de texto donde en ellos había descripciones de niveles y transcripción de personajes, y que a sus propias palabras, uno de los juegos que encontró ahí tenía la modalidad de ser un videojuego con temática policial y misteriosa. Pongan mucha atención a ese detalle puesto a que más adelante lo tomaremos en cuenta. Por ahora, no nos desviemos del tema. Cabe recalcar que la fecha en la que se modificaron por última vez estos archivos llevaban tiempo antes de que se descontinuara la consola, lo que nos da a entender que estos videojuegos ya se venían trabajando, pero que debido a ciertos motivos, no pudieron continuar con su desarrollo. ¿Pero cómo puedo confirmar eso? Bueno, resulta ser que dicho usuario hace unas semanas había publicado los datos que pudo recuperar del kit de desarrollo de la Dreamcast, y puedo darles un vistazo con toda la información que se encuentra ahí. Todas estas carpetas se encuentran en un mismo archivo RAR, y como podemos ver, están estas 9 carpetas las cuales solo podemos explorar de entre las 8, esto debido a que el source code posee sus carpetas totalmente vacías. A final de cuentas lo que nos interesa aquí es en 2 carpetas, una llamada Bug Squad, y la otra que se llama Simpsons.
Algo que casi dejo por alto es que, todas las carpetas coinciden con el año 2000, lo que nos muestra que estos títulos sí estaban en desarrollo para la consola de Sega, especialmente con estas carpetas, pues uno data del 27 de enero del año 2000, y el otro data del 15 de diciembre de 1999. El único detalle es que, muchos de los datos que se encuentran en estas carpetas al ser archivos como texturas, modelos de personaje o objetos sólidos que muy de milagro lograron hacerse antes de que su desarrollo frenara, da como resultado que al entrar y buscar en ellas, no podemos encontrar alguno que esté con el formato header-ROM, lo que significa que no podemos interactuar o darle un vistazo a lo que pudo ser el título, o por lo menos, su versión más temprana. Pero tranquilos, que para ello no hace falta quemarse la cabeza o gastar tiempo desmesurado comprimiendo los archivos para que su formato sea ejecutable, ya que no hace mucho lograron filtrar y subir la demo técnica del juego que les estoy hablando vía Mega, por lo que tenemos que agradecerle a este usuario que se ha tomado la molestia de moldear todos los archivos y modelos para convertirlos a formato GDI. Lo que primero nos damos cuenta, es que el archivo tiene un menor tamaño de lo que un videojuego promedio de Dreamcast pesaría, esto es muy obvio dado nuevamente a que simplemente se trata de un prototipo no más. Ahora, es el momento de ponerlo a prueba. En estos momentos estoy en el emulador de la Dreamcast, pero ojo, esto solo se puede lograr en las versiones de desarrollo en ReDream, o por lo menos en la que están disponibles en su página, ya que si lo hacemos en una versión más estable del emulador, por una extraña razón, este mismo tirará error. O bueno, eso sucede en mi caso, quién sabe si a alguno le funcionará de igual modo. Listo, ya estamos aquí, el momento ha llegado, después de configurar todo, vamos a probarlo. Presten atención. Al comenzar a arrancar, solo nos dará el menú de inicio, no hay ninguna introducción, y ahora, si le damos Start, ocurrirá esto. He aquí la muestra, todo lo que quedó en el desarrollo de los Simpsons Book Squad. En este controlamos a una cucaracha con un atuendo militar, y como se puede ver, cada que se acerca otro modelo, el juego empieza a ralentizarse, lo cual es comprensible sabiendo que el título no recibió ninguna optimización al estar bajo desarrollo. Al tratarse de un prototipo, no hay música, no hay objetivos, no hay misiones, y solo podemos controlar al insecto en un escenario que, dado el contexto del juego, pudo haber tenido áreas en mundo abierto. Pondré algo de música ambiental mientras les muestro en pantalla todo lo que se pudo rescatar de este prototipo. Pero esperen, no se me relajen todavía, porque sí, ya hemos visto el prototipo del videojuego y lo que pudo haber sido, pero aún falta el resolver la incógnita sobre de por qué el desarrollo de su videojuego cesó. Y aunque no lo crean, la posible razón parece ser más compleja de lo que ustedes pueden pensar, más tarde les explicaré el porqué. Recordemos que Shrek dijo que todos estos archivos los encontró en un kit de desarrollo aparentemente dañado, pero en ningún momento aclaró que este mismo era de su propiedad, entonces, ¿de quién sería? Es muy posible que este kit de desarrollo le pudo haber pertenecido a algún miembro o desarrollador de Red Lemon Studios.
que para quienes no lo sepan, fue una desarrolladora británica la cual desde 1999 ha desarrollado una cantidad escasa de videojuegos, y cuando digo eso es porque en serio son muy pocos juegos los que han llegado a desarrollar, es más, si uno revisa su historial sabrá que no tiene más de 5 juegos hechos. Básicamente les estoy diciendo en que, vía este kit, pudieron haber realizado parte del contenido para este título. No solo ello, estas 3 carpetas que se encuentran en la carpeta del kit, posiblemente tengan relación con el videojuego, sobre todo porque en una de estas mencionan una área donde relacionan a la cocina, lugar donde spawneamos al comenzar el título, por lo que es posible que andaban desarrollando varios de los niveles y otros modelados de la casa dividiéndolas por separado en distintas carpetas. Y aquí es donde se arma el gran debate, especialmente en los medios de comunicación y en cómo estos pueden regatear la información a un punto en el que se vuelve confuso saber cuáles de ellas dicen la verdad y cuáles otras no, o lo dicen muy a medias. Por un lado, dicen que Andy Campbell, uno de los fundadores de la desarrolladora, explicó los orígenes de Bug Squad diciendo que fue hecho por un desarrollador de la compañía llamado Rich Evans, para demostrar las capacidades de la Toon Render Engine, una herramienta de producción, en caso de que se decidiera experimentar con 3D y cel shading para la Dreamcast, y el título no era más que un experimento que después mostrado, se abandonó tal cual. Sin embargo, por el otro lado tienen un motivo un poco parecido al que les expliqué con anterioridad, pero con una intención diferente. Bajo mi teoría, es posible que esta desarrolladora al apuntar a la Dreamcast como la próxima en donde lanzar sus títulos, comenzaron a desarrollar una demo técnica de manera secreta sin que los medios dieran a conocer la noticia, esto para que Fox Interactive les dieran luz verde al proyecto, prestando su franquicia para así seguir con su producción, pero jamás obtuvo la aprobación. En pocas palabras, Red Lemon estaba desarrollando un prototipo de un juego de los Simpsons sin que la propia Fox les diera su licencia, por lo que técnicamente nunca fue un título en desarrollo que se considerara oficial, ya que nunca se lo encargaron, y cuando se lo mostraron, estos mismos rechazaron la idea. Honestamente siento que la última tiene un poco más de sentido, porque tengamos en cuenta que, si este título supuestamente iba a funcionar más que nada como un experimento para una herramienta como la Toon Render Engine, entonces ¿por qué este mismo se encontraba en una etapa de desarrollo relativamente avanzado? Mejor aún, ¿para qué llamaron a la Fox para mostrarles un prototipo con muchas características de los Simpsons en vez de enfocarse a solo seguir desarrollando otros títulos en primer lugar? Sin embargo, hay un argumento al que muchos no han recurrido, y esto lo digo más que nada porque salió de la propia boca de Campbell. Antes que este juego, originalmente estaban desarrollando un título nombrado Roach World, que podía haber tenido temáticas parecidas a las que tendría Worms, pero que sin embargo, Bug Squad tampoco era un experimento pasajero, pues de hecho dijo que este prototipo también pudo haber servido como una idea separada a la que originalmente estaban haciendo con el juego. Por lo que primero pusieron todo el modelado de la serie, para después meter el modelo del otro título que estaban planeando el producir, esto posiblemente con el fin de no tardarse más en modelar un diseño de algún personaje de los Simpson. Esto explicaría el por qué el diseño de la cucaracha choca drásticamente contra el estilo de Matt Groening al sentirse fuera de lugar, y más aún, daría como respuesta el porqué de la existencia de la carpeta llamada Roach World. Pero este no sería el único juego que desarrollaban para la Dreamcast. ¿Recuerdan cuando les dije que estas carpetas contenían archivos de texto donde se daba a entender que se trataba de un videojuego con temática policial? Bien, eso obviamente significa que este título también estaba bajo producción de la desarrolladora antes mencionada, y de hecho al igual que con el caso de los Simpsons, el mismo usuario quien lo filtró también hizo lo mismo con este videojuego, el cual era llamado Take the Bullet, un videojuego shooter en primera persona el cual, tal y como lo había dicho Rick, se notaba que tenía un desarrollo más avanzado que con el caso de Bug Squad, pues hasta tenía alrededor de 4 niveles completamente jugables. ¿Y qué pasó con la desarrolladora? Laurent Noel, quien era junto a Andy Amber y Andy Findlay, uno de los fundadores de la desarrolladora, tras ver la disolución de la Dreamcast, provocando consigo que 2 de sus proyectos más importantes terminaran por frenar, él mismo intentó reestructurar su compañía para ver si podían tener más oportunidades en otras consolas o bien, pudieron haberse retirado de hacer juegos y probar suerte en otros ámbitos, cosa que lamentablemente no pudo sostenerse más, y en el año 2003, Red Lemon Studios quebró. Y ahí lo tienen, la versión hasta quizá más coherente del por qué este videojuego de la franquicia más conocida de la Fox, no pudo ver nunca la luz del sol.
Y bueno amigos, con esto ya siento que ha quedado explicado todo el tema acerca del título, concluyendo que Red Lemon Studios fue la quien realizó el prototipo de este videojuego junto con otros más para ver si la Fox aprobaba su comisión, pero debido a la respuesta negativa que tuvieron, no solo dejaron la idea desechada, sino que consigo abandonarían el kit de desarrollo de la Dreamcast porque no podía servirles de más, dado al poco apoyo y a la descontinuación de la Dreamcast, lo que llevó a que la desarrolladora británica entrara en un bucle decadente que aún con su reestructuración, no pudo salvarse de su quiebra. Les recuerdo que toda la información dada fue gracias a muchos de los usuarios que participaron en el tema de Shriek y también a los que han hecho videos para darle más difusión, y por supuesto que ustedes son libres de dejar sus propias conclusiones en los comentarios. Espero les haya gustado este intento de video loquendo porque así es, originalmente no tenía planeado hacer este video en primer lugar, pero se me hizo tan curioso e interesante este caso que no haría daño hacer un video explicando y hablando con detalle su historia y por lo que tenía atrás. Pero vale, sin nada que agregar y comentar, yo me largo, y nos veremos nuevamente hasta que saquen Minecraft 2. Bye bye.